tardes, señoras y señores, bienvenidos a la tertulia, entrega de este lunes 21 de marzo, primer día de la primavera, primer día laboral de la primavera, parece que entró en vigor ya desde la jornada de ayer, así que nos ha venido a ver la primavera casi sin tener invierno, pero bueno, dicen los sabios del lugar, los más veteranos, que luego la naturaleza se las cobra, o sea que de repente tendremos invierno una semana de estas. Apostaría a que será en Semana Santa, si no al tiempo. Bueno, venga, vamos a iniciar el recorrido informativo de la jornada de hoy, en la que vamos a hablar en el tiempo de entrevista con Marcos Vergaz, que es responsable, entre otras áreas de seguridad, en el Cabildo de Lanzarote y concejal en la oposición del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Teguise. Marcos Vergaz, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy bienvenido. Gracias, muy contento de estar aquí en esta casa, además con tanto vecino de Teguise como hay, pues es una entrevista para mí siempre especial, desde luego que sí. Enseguida hablamos con usted. Antes vamos a poner, como cada día, el reloj de la actualidad en hora con Paula Delgado, compañera de redacción, periodista. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas. Muy buenas tardes, Jaime. Y muy bienvenida. Bueno, bienvenida. Tú ya llevas aquí más rato que yo. Que se han acabado los carnavales de Arrecife. El que no se ha escondido tiempo ha tenido. Exacto. Yo, por ejemplo, no he ido, ya no me da tiempo a ir. Yo tampoco he ido. Sí que ha ido muchísima gente. Exacto. Gente tenía ganas de marcha, tenía ganas de juerga. Sí, y no era para menos. A ver, se ha notado. Yo creo que era lo esperado, porque después de tantísimo tiempo ya dentro de toda esta situación complicada de pandemia, en la que por cierto seguimos, pero sí que es cierto que ya poco a poco vamos normalizándolo, y una de las señas de esa normalización es el volver, entre otras cosas, a la celebración de los carnavales. Y la verdad que, como bien dices, la gente lo esperaba. Ahí estamos viendo algunas de las partes de ese carnaval. Lo esperaba con muchas ansias, y se notó porque hubo muchísima gente, especialmente en ese carnaval de día en Arrecife. Es así, eso es la murga. El pasado viernes las murgas, poquitas, pero disfrutaron en el escenario, y la gente acudió a eso que llaman recinto ferial. Y luego, efectivamente, el carnaval porteño, el entierro de la sardina, gente en la calle, que al final el éxito de las cosas lo marca la voluntad de la ciudadanía de participar o de dejar de participar. Exactamente. Luego ya pueden haber más o menos críticas de cómo hayan sido en sí la organización o la gestión de los carnavales, pero lo cierto es que fueran de la manera que fueran, la gente se lo pasó de lo lindo, como hemos dicho, ¿no? Estupendo. Bueno, y además de diversión, también es necesario, muy necesario, diría yo, la formación y la información, y en ese sentido hoy se ha presentado una nueva edición de Planéate, que viene a ser un poco como una guía personal, interactiva, acerca de las distintas salidas que los jóvenes tienen desde un punto de vista de formación, ¿no? Sí, a ver, yo creo que nos ha ocurrido a todos alguna vez llegar a cuarto de la ESO, o bien a cuarto de la ESO, o bien a segundo de bachillerato, y estar muchos de nosotros un poco perdidos, ¿no?, sobre qué camino escoger, y precisamente por eso yo creo que está muy bien que se organicen este tipo de muestras. Planéate, como bien decimos, ya es la sexta edición de Planéate 2022. Esta mañana ha sido la presentación donde ha acudido la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Manuela Armas, la presidenta del Cabildo, y también la consejera de Educación del Cabildo de Lanzarote. Vamos a escuchar porque han explicado, y además muy bien, sobre qué va esta muestra de Planéate. Saben que es un programa en el que ha tenido una gran repercusión en el ámbito educativo, liderado por la consejera de Educación, a la que agradezco que hoy nos acompañe. Gracias, consejera, a Manuela Armas, y también a la consejera del Cabildo por darle un impulso, continuidad y apoyo, como siempre hacemos desde la Consejería de Educación del Cabildo de Lanzarote. Planéate se ha convertido en un escaparate a través del cual se informa a todo el alumnado de cuarto de la ESO y de segundo de bachillerato de Lanzarote de toda la oferta formativa, grados universitarios, grados medios y superiores. El día 29 de marzo, Planéate arrancará con la charla Descubre tu futuro, a cargo de Enamet, deportista paralímpico que cuenta con un amplio medallero y con una gran formación y experiencia en el ámbito de la motivación. Los días 30, 31 y 1 de marzo y 1 de abril, de 9 a 1 de la tarde, se celebrará una jornada de puertas abiertas online en el que el alumnado de cuarto de la ESO y segundo de bachillerato podrá ver charlas grabadas de los centros colaboradores, y se realizarán consultas a través de WhatsApp para conocer toda la oferta formativa y recibir información y orientación para la formación profesional. Por último, el día 4 de abril se llevará a cabo el tercer encuentro Serendipia,
para el que vamos a contar con 5 ejemplos y experiencias de jóvenes con trayectorias académicas y profesionales que van a ser referencia para el alumnado. Una vez más estoy aquí en una cosa tan importante e interesante para la comunidad educativa como es el decidir, ayudar a decidir al alumnado de cuarto que tienen incertidumbre, que no saben hacia dónde van, que tienen muchas dudas, le ayudan a decidir este tipo de muestras, ¿no? La formación profesional ha dado un giro muy importante. Yo siempre digo que estamos enhorabuena en estos momentos, porque ha sido dentro del sistema educativo una de las etapas educativas quizás más abandonadas, ¿no? Menos apreciadas. Por lo tanto, esta oportunidad que este cabildo, que le agradezco muchísimo, hace para que los chicos puedan tener una cercanía y tomar la decisión correcta, por lo menos que le ayude a tomarla, desde luego yo sinceramente lo felicito. Bueno, pues la última antes de la entrevista nos van a permitir que hablemos de nosotros mismos, una pequeña dosis de ego y de vanidad, pero solo para agradecerles a todos ustedes, que creo que es de justicia, la fenomenal acogida de la primera tertulia política de la temporada. Cambiamos el giro de las tertulias desde la pasada semana. Los viernes es ya tertulia política, Paola, a saco, aquí representante de los partidos políticos. A partir de esta semana también los miércoles, es decir, pasado mañana, tertulia política, viernes, tertulia política, y la próxima semana ya será lunes, miércoles y viernes. Es muy fácil de recordar. De recordar. Lunes, miércoles, viernes, y ya está. Y aquí siempre decimos lo mismo, ¿no? Que la gente a la que no le guste tanto la política, que no se asuste, no. Porque independientemente de que guste más o menos o exista cierto desapego por parte de la población a la política, por otra parte, es lo que cambia o lo que puede cambiar, en este caso, a la isla, y por tanto hay que escucharlos. Yo siempre digo lo mismo, ahí justamente tienen la oportunidad, digamos que no tienen tiempo a prepararse las respuestas, por así decirlo, por tanto se lanzan temas de actualidad y evidentemente pues es donde se conoce realmente la opinión de cada uno de los representantes que vienen a esta mesa de los distintos partidos. Y la intención nuestra es justo la contraria, la de pegar, no incrementar el desapego, sino pues ver a los representantes públicos cercanía políticos como personas a las que votamos para que nos resuelvan los problemas que podemos tener todos ustedes y nosotros también, pero en general, o sea, que no un problema particular, no se me vaya a entender mal, que eso ya pasó a la historia y hay un par de ellos en la cárcel, sino simplemente las cosas generales y que nos mejoran como comunidad y como sociedad. Y todo esto lo estamos diciendo en la cara de Marcos Vergaz, que es político en el sentido mejor de la expresión, es decir, una persona que lo siente y que lo vive, ¿no? Y que se ejerce de político, ¿no? Pues muchas gracias por el comentario. Yo voy a empezar, evidentemente, dándoles la enhorabuena, ¿no? Porque es un nuevo síntoma de que esa normalidad que todos ansiamos, pues la estamos ya empezando a tocar, con la rehabilitación, en este caso, pues de la tertulia de Biosfera Televisión, de ese espacio de debate plural, con representación de todas las fuerzas políticas, que evidentemente permiten a la ciudadanía de Lanzarote y La Graciosa pues formarse una opinión sobre los asuntos que la actualidad pues vaya marcando. Así que mi enhorabuena a Jaime, a Paola y a la casa, a la televisión. Aquí las hemos tenido todos los colores, la verdad, y nunca mejor dicho, porque además lo que se pretende, tener representantes de todos los colores. Decíamos antes, bueno, por enlazarlo también, ¿no?, por lo que hemos visto y porque también su profesión es la de docente, qué importante es el dar pistas a los jóvenes acerca de por dónde encaminar su futuro, y en ese sentido es la 6ª edición, ¿no?, de Planéate. 6ª edición. Me estabas comentando, y que en fin, que es algo que ya lo demandan los jóvenes, ¿no? Sí, una muy buena iniciativa que se vuelve a celebrar pues en esta ocasión. La verdad que uno estaba escuchando la noticia y lo veía con cierta añoranza, ¿no? Aquellos fabulosos años, cuando uno tenía 14, 15, 16, que es verdad que venía de la mano de muchas dudas de por dónde tirar, qué estudios elegir, y desde luego un encuentro como el que se está anunciando pues ayuda a que los jóvenes, hombres y mujeres, chicos y chicas, pues puedan tomar la mejor decisión. Yo también señalo lo siguiente, sin temor a equivocarse. Claro. No pasa nada porque en un momento dado optemos por esta vía y luego a lo mejor pues al año siguiente o a los 2 años nos demos cuenta que nuestro camino iba por otro lado. Lo importante es estar ahí, formarse, tomar decisiones, y luego el hombre y la mujer aprendemos también de los errores. Pues desde luego, una muy buena iniciativa del Cabildo Insular y de la Consejería de Educación. Y no sé si se puede hacer spoiler o no, porque Paola Delgado es la persona que siempre coordina esas mesas, luego esos diálogos entre jóvenes que ya tienen una formación y una salida laboral, pues también para comentar. ¿Se puede decir quién viene? ¿Se puede hacer spoiler? Sí, se puede. Por lo menos podemos dar
alguna pista, nunca Pues mejor venga, dicho. pon una cuña ahí. Sí, bueno, iba justamente encaminado por lo que comentaba Marcos, ¿no? Porque son personas que, pues, algunas de ellas se han equivocado, han podido retroceder, han vuelto realmente a hacer a lo mejor lo que les apasiona realmente, en fin, son experiencias totalmente distintas que creo que al final es lo que enriquece precisamente esa mesa en la que vamos a estar, como bien acabas de comentar, Jaime, 5 personas jóvenes totalmente distintas que se dedican a cosas totalmente diferentes. Va a haber una escultora, una investigadora, una que se está preparando, que es criminóloga y se está preparando para de cara a las oposiciones de policía, y una que se ha hecho en este caso el grado de atención a las personas con dependencia, y además también otras cosas relacionadas con el aire, es decir, con el tema de azafata, con lo cual, y yo como periodista. Así que... O sea, es decir, el elenco, en este caso, chicas, sí es así. Ha sido porque ha cuadrado así, la verdad, no tiene nada en especial, pero sí que lo que tiene que ver especialmente es que, bueno, pues que son, como acabo de comentar, profesiones totalmente distintas, y que para llegar finalmente a ese camino han pasado por muchos obstáculos que yo creo que muchos jóvenes se pueden sentir identificados, y sobre todo pues ayudarlos, ¿no?, en esas etapas. Pues valor añadido que sea además mujer. Por supuesto, vamos, muy sugerente la propuesta que están haciendo, y en cuanto al temor a equivocarse, la vida es caerse y levantarse muchas veces. Exacto. Y todos, y hablo en primera persona, nos hemos pegado un ostión, si me permiten la expresión, o hemos cometido una equivocación, y lo importante es corregir y seguir avanzando, seguir caminando al futuro, con los pros y con los contras que tiene pues este ratito que pasamos a la que llamamos vida, ¿no? Bien sea en lo académico, bien sea en lo profesional o en lo personal, claro que sí. Pues es así. Bueno, vamos a hablar de sus responsabilidades primero de gobierno en el Cabildo, y luego, si le parece, podemos comentar también qué tal va el municipio de Teguise desde ese punto de vista, porque usted es responsable de seguridad, entre otras áreas en el Cabildo de Lanzarote, por tanto tiene bajo su responsabilidad al Consorcio de Seguridad y Emergencias. Es un cuerpo realmente espectacular, están para todo, lo que se le llama, además, desde hace un tiempo a esta parte, informando puntualmente todos sus servicios, y lo último que sabíamos es que la intención es la de incrementar su representación o su presencia en los distintos municipios, ¿verdad? Cierto. Mire, el Consorcio de Seguridad y Emergencia, que tengo el honor de presidir, yo creo que es uno de los ejemplos más importantes de que la unión hace la fuerza. Porque a mí me gusta señalar que estamos hablando de una entidad local formada por el Cabildo Insular de Lanzarote, que es el socio mayoritario, por los 7 ayuntamientos de la isla y por la comunidad autónoma. Y esa unión nos ha permitido, por ejemplo, aumentar la partida, en este caso, para contar con un cuerpo de bomberos que alcanza ya la cifra de 48 efectivos, porque presentábamos hace cuestión de unos días 11 nuevos bomberos. Pero también nos va a permitir aumentar el número de sedes o de espacios a disposición de los bomberos, y en este caso estamos hablando de una sede en Playa Blanca, de otra en Tías, y también queremos atender el norte para que nuestra capacidad de respuesta sea más rápida y evidentemente Lanzarote pues sea más segura cuando alguna incidencia o siniestro pueda darse. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el año 2021 prestamos más de 1000 servicios a la isla de Lanzarote y La Graciosa, más de 1000 servicios. Así que, afortunadamente, el consorcio ayuda a que Lanzarote sea un lugar seguro, y con las políticas y las acciones que estamos desarrollando, yo creo que lo vamos a hacer, y mucho más en el futuro. Luego, que es la sensación que nos llega de lo de la tremenda cantidad de servicios, ¿no? Porque afortunadamente, y también lo hemos agradecido muchas veces, hay una tremenda transparencia con respecto a los servicios. De inmediato nos llegan las noticias, y verdad que están en todos lados al final. Precisamente, y por enlazarlo con una cosa de actualidad que nos llegaba justo antes de entrar en el programa, nos llegaba también que estaban o han colaborado para ayudar con lo del asunto de la guerra en Ucrania, enviando recursos, ¿verdad? Sí, cierto. Además, ha sido una iniciativa, y quiero señalarlo, que también ha partido del cuerpo de bomberos, de todo el personal administrativo, conscientes todos, evidentemente, no solamente el lado político de la gravísima situación por la que estaba pasando ese país, fruto de una invasión condenable a todos los niveles por parte de Rusia, y desde luego hemos querido arrimar el hombro cediendo material a los bomberos que están actuando en Ucrania a través de la suma de esfuerzos, en este caso con el Consorcio de Bomberos de Gran Canaria. Así que vaya por delante mi reconocimiento a todos los compañeros del consorcio que lo han hecho posible, y ojalá podamos decir con prontitud que esa invasión terrible, que esa guerra que está asolando Ucrania, pero que también está teniendo ya repercusiones en el continente europeo, llegue a su fin con inmediatez. Ahí se ha incrementado también el número de efectivos, decíamos, ¿no? Sí. La voluntad es la de ir completando para dotar naturalmente de personal a esos nuevos núcleos, y porque además las ratios y todo esto me imagino que también
lo recomiendan, ¿no? Pero en ese sentido veíamos cuando se puso esa noticia un comentario, estaba yo recordando, de una asociación de voluntarios que hay en el municipio de Tías, que se sentían un tanto dejados de lado, ¿no? Porque ellos estaban prestando servicios, pero claro, ¿cómo se gestiona eso? Son voluntarios, pero... Hombre, hay que partir de que el cuerpo de bomberos son funcionarios, un cuerpo muy profesional, que se prepara pues, cada día, y cuando no están en un servicio, están en el parque, bien sea el central de Argana Alta, bien sea en el de Uga, pues formándose, haciendo ejercicio físico para estar en perfectas condiciones, y de luego también hay colectivos de voluntarios que nos piden pues, un esfuerzo en cuanto a cómo podemos colaborar. Lo que se trata, evidentemente, es de aunar esfuerzos y también pues, las diferencias que hayan podido haber, tratar de resolverlas. Porque a veces se ha conveniado en temas, por ejemplo, de seguridad, de cuerpos de ambulancias o de voluntarios, de socorristas y tal, se ha intentado a veces encajar. Fórmulas de colaboración, de cooperación, pero he de señalar lo que le estoy apuntando. Jaime, estamos hablando de un cuerpo tremendamente profesional como es el de bomberos. Nosotros queremos y colaboramos con esos colectivos, evidentemente, a través de jornadas de formación, a través de la activación, cuando consideramos que también procede que nos echen una mano, pero bueno, si hay alguna cuestión en la que no se está lidiando del todo bien, pues se intentará corregir. Pero insisto, la labor de los bomberos, más de 1000 servicios, además no hay día igual en el consorcio, porque todas las mañanas nos levantamos con un parte de servicios diferente, bien sea accidentes de tráfico, bien sea en este caso inundaciones, bien sea pues el rescate de alguna persona que se ha podido perder o de algún animal que está en un lugar donde no debe estar. Es curioso esa imagen que todos los que hemos leído cómics en algún momento de nuestra vida, del gatito dentro de un coche o en lo alto de una palmera y el bombero rescatándolo, eso existe. Se da, por supuesto que se da. Igual que un problema que lamentablemente tenemos que condenar, como es la quema de contenedores. El año pasado se quemaron más de 60 contenedores, bien sea de cartón, de vidrio o de basura doméstica, y cada uno de ellos nos cuesta entre 1.500 y 2.000 euros. Y no solamente el precio que tiene, solamente es el acto incívico de quien lo quema, es que se rompe con la tranquilidad del vecino, que ya tiene dudas de aparcar al lado de un contenedor, no sea que me vaya a tocar y la fachada de las casas y las ventanas abiertas o no abiertas. Efectivamente, las toxinas que genera ese contenedor en combustión, y luego el atentado que hay a lo público, a lo que es de todos, por supuesto que sí. Por lo tanto, le digo, no hay 2 días iguales en el consorcio, y en este caso el cuerpo bombero atiende cada una de las incidencias que se produce, yo creo que con mucha eficacia y eficiencia. Bueno, y con respecto, Marcos, por cambiar un poco de asunto y pasar a la postura, en este caso, de la oposición en el ayuntamiento de Teguise. ¿La hoja de servicios del grupo gobierno es tan brillante como la de los bomberos o qué? Por ejemplo. No, pues nada. No, pero sí que es cierto, bueno, la verdad es que le iba a decir, digo, no sé por dónde empezar, porque es verdad que ha habido bastantes críticas, especialmente pues estas últimas semanas con respecto pues, a la actuación del grupo de gobierno de Teguise, concretamente de Osvaldo Betancourt. Pues no sé por dónde exactamente empezar, un poco si quiere por lo último, por el tema de la aprobación de los presupuestos y demás, que también lo han criticado ustedes. La oposición hablaba de presupuestos pues continuistas, en fin, como que eran desesperanzadores en este aspecto. Que se nota el agotamiento, ¿no? Exacto. Y yo a todo esto también le aprovecho para preguntar si existe básicamente comunicación entre la oposición, que es lo que debería ser o lo habitual, entre la oposición y el ayuntamiento. En este caso. Pues no existe comunicación entre el gobierno y el principal partido de la oposición, y alternativa a este gobierno que, coincido con Jaime, pues está cansado, aburrido o agotado después de más de una década de gobierno. Bueno, yo he definido lo que ustedes decían. Yo no vale, pues en este caso lo que dice el principal partido de la oposición, que es el Partido Socialista, y no hay comunicación porque el gobierno no quiere. Porque yo le he tendido la mano, en este caso a Osvaldo Betancourt, para distintos asuntos y nunca nos ha llamado. El mismo que apelaba a un gobierno de concentración, ustedes lo habrán escuchado en boca del alcalde, de Osvaldo Betancourt, gobierno de concentración. Pues resulta que no ha llamado al principal partido de la oposición para asuntos estratégicos como la aprobación de los presupuestos, y eso que le presentamos una enmienda a la totalidad de los mismos, eso que le hemos presentado distintas alegaciones para mejorar unos presupuestos que no son los nuestros, y eso que tardaron más de 400 días en aprobar las cuentas, que precisamente el miércoles van a aprobación definitiva en el Salón de Plenos del Convento de Santo Domingo. No nos ha llamado para cuestiones relativas al planeamiento. Llámese el plan especial del conjunto histórico de la villa de Teguise, que después de más de 10 años de gobierno
de Coalición Canaria no contamos con ese instrumento de ordenación, llámese la revisión del plan general, porque hay muchos vecinos precisamente de los pueblos del municipio, llámese Tao, llámese La Villa, llámese Guatiza o Los Valles, que se quejan, por ejemplo, de la existencia de distintas unidades de actuación que no están permitiendo que se desarrollen pues, los proyectos que tienen de vida y quieren dejarle pues, uno de esos solares a su hijo o a su hija y están teniendo serios problemas y no nos han llamado. O llámese el tercer plan de modernización de Costa Teguise, una localidad con casi 9.000 residentes, con miles de turistas y que evidentemente no pasa por sus mejores momentos. Pues para esos asuntos, además de para inversiones estratégicas que necesita un municipio al que nos están pasando a izquierda y derecha, otros como puede ser San Bartolomé, Tías o Yaiza, no llaman al principal partido de la oposición. Pero no solo es que no nos llamen, es que cuando le proponemos pasa el rodillo y cuando denunciamos, en lugar de escuchar lo que dice el Partido Socialista para tomar buena nota y corregir el rumbo, lo que hacen es la callada por respuesta y siguen con su Pero error. claro, pero que efectivamente a lo mejor no les llama pues porque no hay ninguna necesidad, porque efectivamente las cosas funcionan bien, porque se está gestionando bien, porque todos los vecinos están contentos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su percepción en torno al gobierno? ¿Qué es lo peor que se está haciendo o lo que a ustedes no les gusta que se está haciendo en el ámbito de la gestión? Pues mire, le voy a señalar varias cuestiones. Lo primero es que el municipio, con este gobierno, ha perdido el liderazgo que pudo tener en alguna ocasión. Y no es que lo diga únicamente el Partido Socialista, sino que la patronal, por ejemplo, lo ha señalado, aduciendo que es el municipio que no ha tomado ni una sola medida de ayuda al empresariado, llámese pymes o autónomos, durante estos 2 años de larga pandemia. Lo dicen también los estudios que sitúan a Teguise a la cola, por ejemplo, en petición de fondos comunitarios. Ahora van a venir una ingente cantidad de recursos económicos, ¿no? Resulta que Teguise está a la cola. Es el municipio de la isla de Lanzarote que menos proyectos ha presentado y que menos dinero ha pedido. A años luz, por ejemplo, de municipios como San Bartolomé, como Tías o como Yaiza. Y desde luego me parece que es una pérdida de oportunidad porque Teguise lo tiene todo para ser el municipio líder de la isla de Lanzarote. Pero le voy a señalar incluso cosas más mundanas, más cercanas a la gente, ¿no? Denunciamos hace ya unos meses, y hemos vuelto a insistir, que el nuevo contrato de jardines, por ejemplo, no va a llegar a todos los pueblos del municipio. En Teguise van a haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y en una promesa que había hecho el gobierno, que era llevar ese nuevo contrato pues, a pueblos y pagos como Los Valles, como Guatiza, como Los Cocoteros, como Muñique, como So, como Nazaret, como Las Caballeras, pues resulta que no, habiéndolo prometido. Y se lo hemos dicho en repetidas ocasiones, que están fallando a la palabra que le han dado al conjunto de vecinos del municipio. Sin embargo, pues no nos escuchan. Y tampoco nos escuchan. Pero eso cómo es decir, eso es como si, para entendernos todo, como si Urbaser solo recogiera la basura en un sitio sí efectivamente, y en otros no. Pues eso es lo que va a pasar Pero en ¿por qué? Teguise cuando Porque no hablamos hay de los dinero, jardines, porque no había... que no hay dinero. Tienen más de 10 millones de euros en remanentes, más de 10 millones de euros en remanentes, y han presentado un proyecto de presupuestos aprobado ya inicialmente que alcanza la cifra de más de 40 millones de euros. Por lo tanto, falta de recursos no hay, pero fallan a la palabra. Y además señalan lo siguiente. No, es que hay localidades que sí van a tener un servicio regular, que es el nuevo concurso, pero el resto de pueblos, bueno, los vamos a atender, vamos a ir escapando, como dicen ellos, pues con el personal de convenio, cuando todo el mundo sabe que los convenios de empleo son temporales, duran 6 meses, todo lo más, y si fuera a decir que tenemos los jardines como un vergel, pero es que el propio gobierno reconoce que los jardines son muy, pero que muy mejorables, los de Costa Teguise, los de La Villa y los del conjunto de pueblos y pagos del municipio. Pues eso lo denunciamos, eso le proponemos con iniciativas que llevamos a pleno, y eso es lo que descarta un alcalde que ciertamente parece que está aburrido de Teguise. Parece que sus ambiciones y las ganas de marchar a otra institución le preocupan más y le ocupan más, para perjuicio evidentemente de un municipio que, le digo, no es el municipio líder que sueña el Partido Socialista. Le iba a preguntar por otra cosa, pero voy a insistir en quedarme con esta última parte. Dice de su ambición de marcharse hacia otra institución. ¿Saben algo que se desconoce o...? Pues varias cosas. Que el gobierno de Coalición Canaria en Teguise ha pasado del codo a codo, de ser una piña, al codazo a codazo, porque oyen cantos de sirena de que el alcalde pues, está deseoso de marchar a otra institución, si San Ginés le dejara, pues al Cabildo Insular de Lanzarote. Y a mí me parece muy bien que tenga esa ambición política, pero no que le esté haciendo olvidarse del municipio, no que le estén llamando el alcalde ausente, porque desgraciadamente en demasiadas ocasiones no están los asuntos municipales. Y yo le voy a señalar a toda la audiencia, si usted me permite, una anécdota de un vecino. Me decía, Marcos, es que el alcalde ya no me manda por WhatsApp lo que hace en el ayuntamiento.
las notas de prensa, por ejemplo, una intervención en sesión parlamentaria. ¿Sabes lo que me manda, Marco? Solamente las intervenciones en Teobaldo Power, en el Parlamento de Canarias, donde es diputado. Y me dice, hombre, me parece bastante revelador de dónde tiene la cabeza, que la tiene en otras ambiciones políticas, en otras cuestiones, claro, y no en un municipio de más de 20.000 habitantes que necesita. Pero él dijo que iba a utilizar el escaño en el Parlamento de Canarias para solucionar problemas del municipio de Teguise a través de esa conexión entre Tenerife y Lanzarote. ¿Algo que apuntar sobre el particular? Pues que no está aprovechando la oportunidad y mucho menos. Está yendo para allá, yo creo que un poco pues para dar rienda suelta a lo que son sus ambiciones, pero el municipio pues no atraviesa lamentablemente su mejor momento, y yo creo que es fruto de lo que le estoy señalando en parte, de que después de más de 10 años de alcalde, pues ya se nota pues ciertamente cansado o aburrido, porque a veces se percibe eso de la gestión municipal, que es muy exigente, y está pues con la cabeza puesta en otras cosas, porque yo le puedo señalar incluso alguna otra denuncia que hemos hecho ciertamente dolorosa, como puede ser el ocultamiento masivo de información a todos los vecinos del municipio. ¿Te refieres a las sentencias? Sí, que han costado... a distintas sentencias que ha tenido que ser el Partido Socialista el que informara a la opinión pública, como puede ser la condena del caso Tahiche, más de 3 millones de euros que tienen que pagar todos los vecinos, y que desde el 2018 Osvaldo Betancor y su gobierno sabían que tenían que pagar y lo ocultaron a la opinión pública. Tanto la sentencia del TSJ del 2018 como luego la del 2021, tuvo que ser el Partido Socialista quien la dio a conocer. Como son los apercibimientos al bolsillo del alcalde, si no derriba distintos esqueletos urbanísticos que están afeando Costa Teguise, que están restando competitividad a la principal localidad turística y residencial del municipio, pues le apercibieron con multas de hasta 1.000 euros a su bolsillo si no ejecutaba las órdenes de derribo, y no informó tampoco a la opinión pública, lamentablemente. O de la sentencia de Inalsa, que también tuvo que ser el Partido Socialista quien informara que por no pagar el agua de los años 2002 a 2013 ha tenido que pagar el ayuntamiento más de 1.400.000 euros, y ahora está la amenaza de tener que pagar más de 600.000 euros de intereses. Pues de todos esos asuntos no tiene tiempo el alcalde, porque debe estar o en el Parlamento o peleando por ganarse el derecho a ir al Cabildo si le deja San Ginés, y tiene que ser el principal partido de la oposición, que es el Partido Socialista, el que informa. Nos estamos quedando sin tiempo, pero sí tengo, para que hay algo propositivo, además de la crítica, que es obligación de la oposición fiscalizar naturalmente, pero también proponer. Tiene relación con el tema de los esqueletos y también de ese convenio que al parecer se está en estudio para, si llegara al caso, modificar puntualmente el plan general para dar cabida a un nuevo hotel a cambio de uno de esos esqueletos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la visión que tiene el Partido Socialista en torno a eso? Es decir, si le pidieran su opinión para llegar a un consenso, ¿qué dirían ustedes? ¿Hacen falta más hoteles en Lanzarote en general, en Costa Teguise en particular? No, hace falta más renovación, hace falta modernizar la principal localidad turística, que es Costa Teguise, y dejarnos de más hoteles, más allá de que el planeamiento pues contemple una serie de establecimientos, evidentemente. Sí, pero no sé yo si tiene el ayuntamiento armas para frenar esos derechos adquiridos. En este caso, lo primero, huir del patológico ocultamiento de Osvaldo Betancor y su gobierno. Informar a la opinión pública en un asunto como este, cuando estamos hablando de un esqueleto que lleva castigando a los vecinos y vecinas de Costa Teguise y al empresariado, que hizo bien las cosas desde hace más de una década, y no informó el gobierno ni el alcalde. El alcalde, que informa de que pone 15 puntos de luz, es incapaz de informar de un asunto como este, con el calado que tiene, de la misma manera que no informó del apercibimiento a su bolsillo. Una vez que la percibieron fue cuando reaccionó y cuando parece que empieza a hacer las cosas como es debido. Y en cuanto a esa modificación puntual menor, mire, modificar el planeamiento para salvar los incumplimientos de un promotor que lleva castigando a Costa Teguise desde hace más de una década exige varios condicionantes. Lo primero es transparencia, cosa que de momento no ha hecho el alcalde. Lo segundo es compensar al interés general, porque es que resulta que se lleva castigando a Costa Teguise y ahora se le va a premiar salvando las irregularidades que cometió en aquel entonces, fruto además no solamente de indisciplina urbanística, sino de actos prevaricadores, como sucedió. Luego, igualdad, porque vamos a tratar de manera distinta este caso que el de los muchos vecinos que tienen problemas con el urbanismo en Teguise. Y le estaba señalando lo de las unidades de actuación, que muchos vecinos dicen que es que no puedo construir, tengo un solar y no puedo construir porque me hacen desarrollar la unidad de actuación con 10, 12, 14 vecinos, y muchos de ellos no sé ni quiénes son. Y luego, evidentemente, legalidad.
Y de momento la jurisprudencia lo que ha señalado es que no se puede modificar puntualmente el planeamiento para salvar incumplimientos urbanísticos, sino que tiene que haber un interés público y general y hacerse de tal manera que se atiendan todos los casos que estén en igualdad de condiciones. Por lo tanto, si esos condicionantes se dieran, podemos estudiarlo. Si no se dan, evidentemente el Partido Socialista no puede estar a favor. Y yo por mi parte, ya para ir terminando, simplemente habla constantemente, pues desde el comienzo de la entrevista, eso de dejadez, de falta de transparencia y demás, de continuismo en este caso. ¿Todo esto cree usted que lo está percibiendo el pueblo, que lo está sabiendo? Usted dice que se ha dedicado usted precisamente a trasladar toda esta información como puede a la ciudadanía, porque dice no lo hace el propio gobierno. ¿Todo esto que está comentando cree que lo está percibiendo el ciudadano? Y se lo pregunto porque queda mucho para las elecciones, es así, desde nuestro punto de vista. Desde el de los partidos políticos sabemos que se ponen las pilas no queda nada. Bastante antes. ¿Cree que es posible que cambie el rumbo en el Ayuntamiento de Teguise con todo esto que está argumentando y que está diciendo? Pienso que se va a dar la oportunidad de un cambio político en Teguise, que además creo que es necesario. Porque ni yo ni mi grupo quiere estar por estar. Queremos estar para hacer más cosas. Y después de 10 años estando gobernando los mismos y a la vista de lo que le estoy señalando, creo que sería bueno para el conjunto de vecinos. Nosotros obtuvimos 2.227 apoyos populares en 2019. Nos presentamos en aquel momento a las elecciones diciendo que queríamos ser el gobierno y el alcalde, hablo en primera persona, de todos y todas, sin distinción. Nos hayan votado o no nos hayan votado. Les dijimos que nos íbamos a tomar en serio la posición en la que tuviéramos que estar, fueran gobierno, fueran oposición. Y creo que hemos cumplido con la palabra. Creo que ahora mismo la ciudadanía sabe de asuntos de relevancia en el municipio gracias al Partido Socialista. Ejercemos la posición firme y seria, pero también propositiva. Sabe que hemos propuesto, por ejemplo, la eliminación de la tasa por apertura de un nuevo negocio, porque en Teguise se paga, por ejemplo, por abrir una pequeña ferretería, 1.000 euros de tasa, y nos votaron en contra. Saben que hemos propuesto actualizar todo el planeamiento, llámese el plan general, el plan especial del conjunto histórico, y nos votaron en contra. Saben que hemos llevado al salón de plenos, por ejemplo, inversiones en materia de acerado, de iluminación, aprovechando los recursos, los 10 millones de euros de remanente que tenemos este año y los más de 8 que tuvimos el año pasado, y nos votaron en contra. Y también saben que cuando nos votan en contra de esas propuestas, no están diciendo que no al Partido Socialista, los compañeros de Coalición Canaria y el gobierno de Osvaldo Betancourt, están diciendo que no a muchos vecinos y vecinas, jóvenes, mayores, hombres y mujeres, que son los que nos lo piden, que son con los que mantenemos encuentros, claro, con los que nos dicen, Marcos, ¿no has caído en la cuenta de que tenemos este problema? Por ejemplo, uno muy cercano. ¿Saben que no hay contenedores para el aceite? Para el aceite. En Teguise, para sí, el aceite, lo sé. O para la ropa usada. Pero eso no es responsabilidad del ayuntamiento. Sí es responsabilidad del ayuntamiento, sí. O sea, pero claro, ¿qué me hago un lío? Los azules, los amarillos y los verdes son del La recogida Cabildo. selectiva, lo que es cartón y lo que es vidrio, pertenece, en este caso, al Cabildo. Pero exacto. lo que tiene que ver con el aceite vegetal o tiene que ver con la ropa usada, y verá usted que hay municipios que sí lo tienen, llámese San Bartolomé, por ejemplo, eso es competencia municipal. Y nos votaron en contra. Hubo otra, en este caso, propuesta. Mire, intercambiadores o cambiadores para los bebés en los baños públicos del municipio. Lo llevamos a pleno. Lo recuerdo. Pero son cosas que al final, en fin, me refiero que cuesta entender, son cosas al final sencillas, sí, simples. Paola? Por eso digo, pero yo no sé la explicación también que darán ellos yo se lo digo, por qué no. Con los cambiadores para bebés en los baños públicos del municipio nos pidieron un proyecto técnico. Y le dijimos, no, hombre, pero si con las instrucciones de IKEA es suficiente. Bueno, pues a veces no es fácil la nos pidieron un proyecto técnico y rechazaron la iniciativa. Por lo tanto, le insisto, nosotros proponemos y también denunciamos, pero el gobierno no quiere saber nada del Partido Socialista porque es consciente de que es la única alternativa a este gobierno que, sinceramente, creo que va dando síntomas de agotamiento. Pues Marcos Vergaz, nos ha encantado tenerlo hoy aquí. Muchísimas gracias. Creo que sí, a ambos. Gracias. Y muy buenas tardes. Vamos a llegar a la tertulia con Domingo Rivero, con Alberto Acosta, y lo vamos a hacer hablando de cosas raras de las que muchas veces hemos hablado durante tantos años en Lanzarote, de una exposición que se puede contemplar en el Almacén y que se llama Blanco Corrupto, y que tiene que ver con la corrupción que se ha dado en Canarias en general y en Lanzarote en particular. Bueno, Blanco Corrupto es un proyecto expositivo que surge a su vez de un proyecto de investigación con el que soy becado por el Gobierno de Canarias, un proyecto de investigación que giraba en torno a la figura de César, con motivo del centenario. Y bueno, digamos que es un proyecto que lo que pretende es dar una formalización estético-geométrica de lo que serían los casos de corrupción urbanística en la isla de Lanzarote.
Bueno, con la muestra básicamente también lo que se pretende es mostrar cómo se pervirtió por completo lo que era esa estética manriqueña, ¿no? De lo que pretendía de esos pueblos turísticos que querían recibir un turismo blando, y básicamente lo que se hizo fue copiar esa fórmula y pervertirla. Consecuencias de toda una serie de actos de corrupción urbanística que han llevado a una deformación de una idea que tenía César Manrique, que precisamente es como un icono de la cultura popular lanzaroteña, en el sentido de que es el símbolo del activismo en contra de esa degeneración de la arquitectura vernácula de Lanzarote, y que Acaimo rescata a través del ideario de César Manrique referente a la relación entre arte, naturaleza y sociedad. Hoy viernes inauguramos esta exposición Blanco Corrupto del artista gran canario Acaimo S. Cuesta, en el cual hace una disertación sobre la corrupción urbanística en la isla de Lanzarote, sobre los distintos esqueletos que hay en las diferentes zonas de nuestra isla, y bueno, animo a toda la población a que venga a la Sala Cuba, que pueda disfrutar esta magnífica obra, y por supuesto también a las actividades asociadas que hay previstas. Bueno, pues estamos ya de vuelta después de ver parte de esta exposición y tiempo ya de tertulia, para tenerlo claro en la agenda, porque yo me estoy haciendo un lío. Normal, sí. Esta semana, los miércoles, pues hay uno, miércoles y viernes, tertulia política, de esa cañera como la del viernes y tal, para desbravarse aquí todos los políticos que quieran venir. Luego, martes y jueves, la tertulia de periodistas, pues para nosotros también pintar algo en este mundo, que es muy necesario. Y luego ya la próxima semana, y a partir de la próxima semana ya siempre, lunes, miércoles, viernes, políticos, martes, jueves, periodistas. Así que hoy es la última tertulia de los periodistas del lunes. Saludamos a Alberto Acosta, que viene directamente de la Destiladera. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Muy buenas tardes. Y a Domingo Rivero, compañero de redacción, periodista. ¿Qué tal, Domingo? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y que, bueno, pues estamos aquí para comentar las cosas de estos días. ¿Has ido al Carnaval de Arrecife al final? ¿Has salido? ¿No has podido salir? No ¿Nada? he salido. ¿Cero? Lo que sí he visto del Carnaval de Arrecife es los controles que hicieron el sábado. Que la policía, la Guardia Civil se puso fina. ¿Sí o qué? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, sí, Cuando doy fe. salías de Arrecife en torno a la 1 de la madrugada, querías irte al aeropuerto, te obligaban a ir hacia la circunvalación. ¿Para qué? ¿Te sometían a alguna prueba Allí. en la Y circunvalación? el domingo a las 9, a las 8 de la mañana, habían 3, 4 coches todavía, porque claro, sabes que si no tienes que inmovilizar el coche. Pues ya había todavía 3 o 4 coches aparcaditos en la esquina de circunvalación. O sea, que había más y si coches. te querías ir al aeropuerto, tenías que darte otra vez la rotonda, subir como si fueras a San Bartolomé e irte otra vez. ¿Puede ser entonces que la madrugada del sábado domingo en Arrecife hubiera más coches inmovilizados que movilizados? Y después hubo otra por la mañana por el SPAR. Ajá. Es decir, hubo por la noche en Arrecife y por la mañana la hicieron para salida hacia Taiche, por ahí. Para las amanecidas. También te obligaban a ir hacia un lado y ahí, bueno, el aparcamiento estaba lleno. A tope, ¿no? A tope. Bueno, en fin, ahora toca hacer el recuento de positivos, ¿no? Ahora cruzar los dedos y esperar que esto no haya sido una imprudencia, no tiene más. Si no hay un gran repunte y no vemos gente hospitalizada, pues es el final de la pandemia, evidentemente, porque un evento de esta magnitud no tiene parangón desde el año 2019, ¿no? Desde las Navidades del 2019-2020, si quiere. Por lo tanto, en caso de que haya un repunte, pues un peligro tremendo. En caso de que no, pues como se suele decir aquí, escaparon, ¿no? Y tal. Ahora, todo muy innovador, porque yo es la primera vez que veo, yo no salí, pero sí tuve que ir a Recife a recoger una cosa y tuve que aparcar en el parking de Islas Canarias, ¿no? Porque estaba todo cerrado. Y era una cosa muy innovadora, primera vez que veo botellones dentro de un parking. No me digas, ¿sí? Yo no lo había visto en mi vida. La amanecida se celebró en el No, parking. yo llegué a las 9 de la noche. Ah, vale, cuarto, sí, sí. Tenía que bueno, claro, era coger carnaval de día, era la anochecida. Sería la el anochecida, equivalente, exactamente, ¿no? el carnaval de anochecida, muy bueno. Es que para beber así te hace la idea de que es por la noche y te pones en el ambiente. Metí el coche a las 9 de la noche allí, 9 y cuarto sería, cogí una cosa que tenía que coger de ¿Pero trabajo. estaba lloviendo o qué? No, es que no se podía aparcar ni entrar a ningún lado, entonces para entrar a Recife tenías que meterte en el parking, porque ¿dónde ibas a aparcar ese día? Y el follón. Entonces el parking abierto, dicho sea de paso, y botellones dentro de un parking a las 9 de la noche, no lo había visto nunca. Claro, es que la gente se dividió, según me han dicho, porque a mí me dijeron también que cuando terminó el carnaval porteño hubo marea
de gente hacia Marina Lanzarote. Claro, porque ahí marea, bien por la noche. Pues el único sitio en el que están abiertos los locales hasta las tantas de la mañana, evidentemente. La gente no quiere terminar la fiesta. El carnaval de día era pues aproximadamente, si no me equivoco, hasta las 11, alguna de las actuaciones y demás, y luego pues la gente buscó otro sitio en el que seguir la fiesta, en este caso pues la Marina. Yo con respecto a lo que comentaba Alberto, es verdad que he visto algunas imágenes por las redes, no recuerdo ahora exactamente la ubicación porque eran de distintos lugares de Arrecife, que eso sí que me da muchísima pena y bueno, por no decir otras palabras, pero todo lleno, petado de eso, de lo que conlleva un botellón, ¿no? Vasos de plástico, botellas de cristal, basura, por muchísimos sitios. Sí que es cierto que creo recordar que lo vi, no lo sé, en las redes sociales de la alcaldesa, que subió cómo estaban pues pues limpiando las zonas y demás, pero previamente había visto unas imágenes que daban pena. O sea, es lo que conlleva también este tipo de fiestas. Bueno, pero eso no tiene nada que ver, eso cualquier fiesta grande vemos esa foto, ¿no? Sí, por eso lo digo de forma general, no concretamente por el carnaval de Arrecife, evidentemente, lo digo de forma general porque si volvemos otra vez al tema y al asunto de la fiesta, que es lo más normal, porque vamos a seguir normalizando el asunto, pues bueno, pues que tengamos también un pelín de... Nos habíamos olvidado de esa foto. Pues nos habíamos olvidado de esas imágenes, es cierto, probablemente por eso me haya impactado más, pero sí que es que da muchísima pena, vamos, que es que... Por cierto, tenía yo un recado para ti, para darte unos deberes que nos pusiste de preguntar por Vox, a Coalición Canaria, no, porque me estaba acordando, estaba haciendo una asociación de ideas, y es que a veces mi cerebro funciona más rápido de lo que debería. Hablaba Alberto de los riesgos que puede haber a tanta gente, digo que entre la población de mayor riesgo serían los de Coalición Canaria que fueron al carnaval, porque en la previa, la anteprevia, el jueves por la noche, hubo convención de Coalición Canaria y nos dijo Clavijo que se habían juntado 200 en el centro cívico, que ya es Peña. Entonces, claro, he pensado eso, 200 centros cívicos, no sé qué, digo, pero Clavijo estuvo aquí, de telonero el viernes de la tertulia política, y le preguntamos si va a gobernar con Vox, tal y como tú sugeriste que podía pasar y tal. Pues never, forever, together, never. O sea, que no. Por nada que no va a pactar con Vox ni con Podemos, que lo mete en el mismo saco. Ya lo está metiendo en el mismo saco. Que como decía mi abuela, Cinta, si lo tienes en la cabeza, póntelo en los pies. Exactamente. No, yo sí que creo que hay una posibilidad muy real, digan lo que digan, hay corrientes que yo creo que no, y hay corrientes que yo creo que sí. Yo creo que en Tenerife no van a tener ningún problema. Creo que en Lanzarote dependerá. Yo no veo a Migdalia, yo creo que Migdalia no la veo en esas, pues yo creo que Migdalia se pone colorado con un pacto de esos, ¿no? Yo no lo veo, no lo sé, no soy íntimo amigo de Migdalia ni he seguido su trayectoria tan finamente, pero desde luego, por ejemplo, HDI no veo ningún problema para que pacte con Vox y no veo ningún problema. Mucha gente, bueno, a Pedro Sanginés yo creo que Vox se le queda a la izquierda, ¿no? Es así, ¿no? Pero claro, si eso viene marcado por las directrices nacionales, Adiós. Es Clavijo quien tiene que marcar la directriz nacional, ¿no? Por eso el otro día dio algo en esa entrevista muy interesante con Jesús Machín, dio algo a entender Jesús Machín que Coalición Canaria tiene que seguir siendo independiente y tomar las decisiones en Lanzarote que le correspondan a Lanzarote y que no vengan impuestas desde Tenerife, que nunca en la historia de Coalición Canaria se habían interpuesto jerárquicamente esas historias hasta ese punto. Casi nunca. Casi nunca. Sí, pero siempre he tenido una maniobrabilidad. Desde luego, cuando estaba él, nadie le decía lo que tenía que hacer. Eso. Y lo de la cuchara de Vox es mucha cuchara para tragar, ¿no? Es para un partido que es nacionalista, ¿no? Y yo he hablado con otras personas de Coalición Canaria, no voy a decir nombres, pero y lo ven. Y después veo otros clásicos de Coalición Canaria que son votantes, son tal, que bueno, que se enronchan. Desengañémonos. Desde luego, en puridad, esta charla que estamos teniendo y este debate es que no tendría ni que suscitarse. Que no. En puridad. Es un partido que va en contra totalmente de lo que supuestamente defiende Coalición, un partido como Coalición Canaria. Cualquier nacionalismo de España. Sí, exacto. Claro, pero habrá que ver después de las elecciones los números. Y ya veremos, realmente ejemplo, hay que verlo cuando estén los números. Estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, y las estabilidades de las instituciones. Claro, porque muchos, en todas las elecciones siempre se dice con Vox no van a pactar.
Después habrá que ver, cuando Hombre, se vean yo en no que veo si... al PSOE y a Podemos No, pactando a ver, con Vox. yo no hablo de PSOE Podemos, hablo de Coalición Canaria y el PP. El PP, por supuesto. Ya dio el primer paso, y incluso Feijóo, que sigue, que para él no existe ese pacto en Pero Castilla y cuando salió León. de Galicia... No, para él no existe. El otro día estuvo ahora hace poco también en Castilla y León y ese pacto no existe. Él ha pactado con dos paisanos que casualmente militan en un partido de pasaron ultraderecha. por allí. Es decir, que ellos van a seguir hablando, que ellos no pactan con Vox, pero pactan con Vox. Entonces habrá que ver Coalición Canaria, si esperemos que no, si llega a esa situación. En teoría es lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que es complicado por una sencilla razón. Yo no veo, por mucho que dieran los números, a Esquerra Republicana o al PNV o a ningún partido nacionalista de este país que represente pues, lo que ustedes quieran llamar, una autonomía con mayor autogobierno o ya no digo la independencia. Es que es más, al más light de los ni siquiera autonomías... Vox aceptaría un pacto así. Claro. No, creo. Vox saca el cuchillo sobre la marcha. De hecho, Vox en las elecciones en Cataluña, un acto que hizo Vox espectacular desde el punto de vista electoral, que fue lo que remató definitivamente al Partido Popular en las elecciones, fue cuando el Partido Popular dijo que con el PSOE ni a misa, Vox dijo, pues yo, antes de que gobiernen los golpistas y no sé qué todo el rollo, sí, lo que suelen decir. Sí, prefiero abstenerme y que sea presidente el del PSOE. Y eso fue una declaración que hizo como a 3 días de las elecciones, y la derecha catalana dejó de votar al PP y se fue a Vox. Porque eso se le llama la estrategia de la mantis religiosa. De todas formas, por ejemplo, ahora este fin de semana en Arrecife estuvieron manifestándose enfrente al ayuntamiento para pedir un adelanto electoral. Es que claro, Pero si no había nadie pero aparte, en el ayuntamiento el sábado por la mañana. ¿no? Pero aparte de eso, claro, un adelanto electoral. Es que, a ver, pedir un adelanto electoral, pero ¿sabes? Son cosas que no suceden, que solo está pidiendo Podemos, que rechace al gobierno y que, es decir, a veces hablan como que no existe democracia, como que está gobernando Franco y Franco dice, venga, queremos adelanto electoral. No, perdona, es que no hay, ¿a quién se lo pide? Ellos piden lo que nadie pide, pues por eso, por destacar de algún modo o hacer algo de ruido, porque si dijeran o argumentaran cosas que los demás argumentan, pues no se harían notar, por así decirlo. De todos modos, con respecto a lo que estamos hablando, justamente el presidente de Canarias, Víctor Torres, hablaba y hacía declaraciones respecto a este asunto de posibilidades de pactos y demás en las instituciones de Canarias con Vox, y decía que desde su partido político iban a trabajar de la forma que pudiese, incluso decía a trabajar y a matarnos de la forma que podamos para que no entren en ningún caso Vox en ninguna de las instituciones. Claro que eso no está en el poder de... Bueno, desde que la última vez que la última vez que nos vimos hasta hoy han pasado un montón de cosas en este mundo y en España en particular, y que afecta a Canarias también, y es la decisión del gobierno español de aceptar la propuesta del gobierno marroquí en relación a la autonomía del Sáhara. ¿Verdad que, claro, es que son malos tiempos para ser presidente del gobierno? O sea, tú tienes delante una tablet con 6 botones y apretes el que apretes, la vas a liar. La geopolítica se ha complicado de una manera Yo creo que estamos ante el paso de una nueva realidad. El mundo fue abriéndose después de la peor etapa, porque ahora hablamos del telón de acero, pero la peor etapa de la historia de la humanidad es probablemente la que va desde 1933, cuando se hace Hitler con el poder, hasta 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Sí. Yo creo que eso estaremos de acuerdo, que es la etapa más... es una animalada de etapa. A mí me encanta leerla precisamente por lo espeluznante que llegó a ser el ser humano, para no equivocarnos. Creo que estamos volviendo a la parte del muro de Berlín, y que creo que para entender esto no disocio lo que está pasando en Ucrania con esto. Creo que Europa se va a tener que rearmar en el ámbito de la seguridad. Creo que es un paso que es injusto para el pueblo saharaui, pero creo que es un paso de estos, vamos a ver muchos más en Europa. Vamos a ver rearme de los ejércitos europeos. Claro. Es que el otro día escribía Luis Bassets, creo recordar que era él, que está directamente relacionado lo que ha ocurrido con Ucrania con la presión de Marruecos para solventar esta cuestión. Tiene que ver como cuando en noviembre cerró el gas que atravesaba Marruecos, la avalancha de personas migrantes
Ceuta, en Melilla, las pateras en Canarias, todo eso no han sido sino preparar el terreno para y Putin se lo pone en bandeja. Eso es. De hecho, Marruecos no ha condenado la invasión rusa a Ucrania, esperando a ver qué saca del tema, ¿no? Hay que decir una cosa, cuando, no sé si se acuerdan que en esta misma mesa, creo que fuiste tú, Paola, que hablabas de, bueno, fuiste tú quien le hizo la pregunta, que hablaba Migdalia de mejorar las relaciones con Marruecos en el ámbito de la inmigración y la seguridad en el norte de África. ¿Se acuerdan que yo vine nada más terminar y digo, pero qué es mejorar las relaciones con Marruecos? Ese es el tema. Ahora hemos mejorado las relaciones, pero a costa de la factura saharaui. Y esto es lo que se llama ahora... Y de Argelia. Y de Argelia. Esto es lo que se llama ahora Realpolitik, que es política real, pero dicho para que quede más chulipichuli, ¿no? Que lo dice en inglés y parece que eres más listo. Pero esta es la política real de la que la gente está hablando. Por ejemplo, Ucrania nunca tuvo que haber pedido, ahora lo sabes, ¿no?, su integración en la OTAN. Dice, ¿lo merece el pueblo ucraniano tomar sus decisiones? Sí, en puridad sí. En el mundo real, no. Entonces, en la actualidad yo no veo más que Europa va a tener que hacer lo que hicieron los romanos en su día, que el Mediterráneo era Mare Nostrum, ¿no? O sea, controlar el Mediterráneo, no lo van a controlar en el ámbito imperialista de tomar todas esas posiciones. Creo que Marruecos es un socio que a nosotros nos puede parecer abominable, pero que si vemos el mundo en el que se mueve Marruecos, es un socio que garantiza que no esté la yihad islámica en el norte de África. Más o menos que Argelia, porque es que Argelia también es estratégico para los movimientos migratorios. Exactamente igual. Y Argelia tiene la llave del gas. Y Marruecos también la de paso. La de paso. Entonces, claro, es que estás en una situación... quilombo de mucho cuidado. Yo lo que decía Jaime, aprietes el botón que aprietes, por algún lado vas a... Sí, o sea, yo creo que te toca apretar, tengo que contentar a este, para después ir a por este, pues por este. Yo creo que Argelia no va a poder cerrar el gas porque estará probablemente todo esto en un ámbito muy de seguridad europea. Yo no me creo bajo ningún concepto que Pedro Sánchez haya tomado esta decisión sin que haya hablado con ningún mandatario europeo. Y argelino. Y argelino, por supuesto. De hecho, no ha habido palabras gruesas. Y Argelia estará, me imagino, que haciendo ahora llamar a su embajador porque tiene que reaccionar de alguna forma. Claro. Pero después volvemos a la solución, el referéndum de autodeterminación. ¿Cuántos años lleva ese referéndum en el cajón de la ONU? 40. Y que no corresponde exigirlo a España, ojo. Primero, pero ¿cuánto lleva? Podrá exigirlo a Naciones Unidas ¿Cuánto en lleva todo caso. en las Naciones Unidas? 40 y si no arbitrar medidas 40 años. En Estados Unidos le acaba de dar el apoyo a Marruecos. Sin que Estados Unidos diga no ponga ningún tipo de bloqueo. Pero objetivamente hablando, y aquí hay que ser... A mí me parece súper injusto lo de los marroquíes. Pero claro, si llevamos 40 años sin ninguna solución... Pero también me parece lo de los palestinos, a ver si me entienden, en Israel, ¿no? Entonces, lo que acaba de pasar con Ucrania, señores, nos ha cambiado la vida para los próximos 20 o 30 años. En fin, bueno, en el caso nuestro, Domingo y yo que estamos ya a punto de salir para disputar la segunda parte del partido, pues dices tú, bueno, hombre, hay gente que le queda el partido entero. Tío. De todas formas, hay que recordar que cuando los españoles nos fuimos del Sahara, los que estábamos colonizando el Sahara éramos los españoles. Sí, es decir, que allí no había ningún gobierno tampoco que tú digas, no, es que los españoles... No, cometieron el mayor error. Pero era una colonia española, es decir, que no vengamos ahora los españoles a decir, no, es que allí había un pueblo, perdona, cuando nosotros estábamos era una colonia. Y el mayor error que cometieron los saharauis se produjo en la Marcha Verde, porque la Marcha Verde no lo podía frenar el gobierno español en el sentido de ametrallar a decenas de miles de civiles, tenía que haber sido, y el pueblo saharaui recibió a los marroquíes como los grandes libertadores. En fin. Y después se acabaron convirtiendo en dictadores. Es un drama lo de los saharauis, pero ya les digo, de estas acciones donde Europa va a abandonar el discurso tradicional, y cierto en el sentido más humano de la expresión, para irse a cosas que aunque no sean estéticamente muy vendibles, tal, y en España lo mismo. Si ahora se controla la inmigración de manera más efectiva, seamos realistas, el pueblo canario, por ejemplo, o el pueblo andaluz, que al que antes le llega, estará encantado de la vida. De hecho, hoy ya empezaron los vuelos... Los vuelos de repatriación, claro. Con Marruecos, está cerrando la seguridad continental. Paola se reía cuando decía que peor lo llevará a la gente que le quede el partido entero, ¿no? No la segunda parte. Quieres decir que a ti te queda el partido entero, claro. A mí me queda el partido entero. Y prórrogas, sí. Y penaltis y de todo más.
Pero hablas hoy del partido, pero otro día yo... No, lleva 3 temporadas callado el tío. Sí, lleva mucho yo no estaba hablando de ningún partido de fútbol. Ni yo tampoco. Ahora, si quieren... Digo, 3 temporadas en Biosfera Televisión. Exacto, yo no estoy hablando sí, estaba hablando de... Yo tampoco, yo estoy diciendo que llevaba 3 temporadas tristones. Que se han jugado muchos más y que no hemos hablado del tema, pero hoy Para sí. nada. No, hombre, no, es que es una ¿Qué rebota. pasa, que jugó Lanzarote el fin de semana? No, pero es que yo no he hablado en ningún momento de partido, estaba hablando de partido vital, o sea que domingo y yo estamos a punto de empezar la segunda parte del partido vital, y que hay gente que le queda todo el partido entero todavía. Y yo te digo que las últimas 3 temporadas en Biosfera Televisión no se te vio esa alegría. Tú vas por el minuto 50, nadie estamos hablando de fútbol, Por el minuto 40 vas tú también, o sea que tampoco, poca broma aquí. En fin, lo importante es que nadie se borre de Spotify, que la cosa va bien. Bueno, mañana y del volvemos. canal de Biosfera, que nadie se borre Spotify, digo que ni Pero es que esto es gratis, o sea que no, aquí no hay ningún problema. Hasta mañana, Paula. Gracias, amigo. Lo que más me gusta es ver esta mesita blanca. A ver, sí. Es un gran homenaje a la gente que va de negro. A mí también. Bueno, tengo camisa blanca. Bueno, porque muy la leche. Mañana te traigo la bufanda del Barça aquí, para no estar en minoría. Gracias, Alberto. Hasta mañana. Hasta mañana. Date una vueltita mañana. No, ahora hablamos y ya me organizo. Toma. Papel y boli para apuntar. Voy apuntando. Te dejamos un papel Te iba a en decir que blanco. tenías el logo de Biosfera que ponía el rojo y para que no te sientas rojo y azul. Muy bien, No, mira, perfecto, azul y así me blanco. gusta. También Mañana volvemos, ahí está. Rojo más información, azul el otro. Está bien eso. Más información en Biosfera Digital. Hasta mañana, muy buenas tardes a todos. Thank you.